Hemos estado hablando de los 10 mejores de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Y hoy voy a estar hablando de uno muy importante, que es principio del honor. Y fíjense lo que nos dice la Escritura en Éxodo capítulo 20, verso 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces nos viene a la mente honrar. Pero Señor, ¿cómo yo puedo honrar? Y muchos de nosotros tal vez, de hecho, nosotros no escogemos a nuestros padres, ¿sí o no? Y sí, nosotros, de cierta manera, hay muchos de nosotros que vemos que nuestros padres son los primeros que han hecho más daño que la misma gente de afuera. Y nos preguntamos, ¿cómo yo puedo honrar a alguien que me ha deshonrado, que no me ha cuidado, que no me ha protegido, que no ha estado allí por mí? Porque se hace fácil muchas veces hacer lo que el bien cuando nos hicieron bien. De hecho, Jesús lo dice, amen a quién. No a aquellos que te aman, sino a tus propios enemigos, aquellos que te hacen daño. ¿Sí? Porque es fácil amar a aquel que te hace bien, ¿sí o no? Pero hay un principio, como he estado mencionando, detrás de la palabra de Dios, de cada mandamiento que Dios nos ha dado, hay un principio y valores muy importantes, y vuelvo a repetir, que son necesarios, primeramente, para mantener una mejor relación con Dios y para poder mantener una relación con los demás. Por eso Jesús, de cierta manera, encierra todos los mandamientos en solo dos. Dice, amarás a tu Padre, a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y allí encierra Él todo lo que es la ley. ¿Por qué? Porque allí están todos los principios de lo que Dios nos ha dado y nos ha establecido. Pero se hace fácil, como mencioné principalmente, pero hay un principio y un valor principal cuando nosotros aprendemos a honrar. Y se lo digo por experiencia propia. No solo por decírselo, sino por la misma experiencia de lo que yo he tenido. Pero hoy yo voy a estar mencionando 3 cosas fundamentales lo que produce cuando nosotros verdaderamente honramos. Porque cuando Dios nos manda y nos dice que honremos a nuestros padres, de cierta manera, al primero que honramos es a Dios. ¿Escuchó, iglesia? Porque si no honramos y le damos la honra a Dios, es imposible que nosotros podamos honrar a los demás. Porque es a través del amor de Dios. Y entonces voy a mencionar 3 cosas que lo que la honra produce. Primero, el honor produce fe. ¿Cuántos dicen amén? Si quieres más que tu fe crezca, necesitamos aprender a honrar. Fíjense lo que nos dice, volvemos a la Escritura y nos dice, honra, lo voy a poner para atrás, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense que esto es una de las cosas más importantes que hay. ¿Qué dice más adelante? Para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te dio. Pero fíjense, para que nuestros días se extiendan y sean más largos, pero mi pregunta es, ¿viviendo incómodo, estresado, amargado o viviendo en felicidad? Aquí hay promesas que Dios nos da y a veces no nos damos cuenta. De hecho, son promesas que Dios nos da para que nosotros podamos vivir no solamente una vida más larga, sino una vida más feliz y de hecho en la tierra que Jehová te dio. ¿Por qué yo toco este tema? Porque es importante
que cuando Dios saca a Egipto, que Dios saca a Israel de Egipto, cuando Dios saca a Israel de Egipto, ellos salieron de una tierra que estaba llena de dioses, una tierra pagana, una tierra donde no había no había felicidad, pero Dios los saca con un propósito, y en eso quiero compartir esta porción de la Escritura. Es en Hebreos capítulo 3, verso 9. Fíjense lo que nos dice la Escritura. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. ¿Qué significa esto? Fíjense la importancia de honrar a Dios. Dios saca a Israel de la esclavitud. ¿Sí? Estamos hasta aquí, iglesia. Porque eso sucede en nuestros días. Eso sucede a diario con nosotros. Dios nos saca de la oscuridad. Dios nos trae a la vida, a la luz que es Jesús. ¿Sí o no, iglesia? ¿Estamos aquí? Dios saca a Egipto de la esclavitud, pero al mismo tiempo que Él los saca, Él le da las instrucciones para que nosotros volvamos a tener una mejor relación para con Dios. Hasta lo he predicado por toda esta temporada, ¿sí? Hasta aquí estamos. Pero ¿qué sucede? Sucede que Israel desobedece a Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos deshonrando a Dios. Y fíjense la importancia que trae, porque hasta el pueblo se quejó muchas veces. Incluso Dios le dijo a Moisés, hazte un lado porque los voy a desaparecer. Y Moisés intercede por nosotros y dice, Señor, ten misericordia de Dios, porque si no los pueblos y las naciones van a decir, tú los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Y Dios tiene misericordia, esa es la misericordia de Dios todos los días para con nosotros. Pero ¿qué sucedió? Ellos volvían y volvían a deshonrar a Dios. ¿Y qué sucedió? Hubieron generaciones que no entraron a la tierra prometida. Por eso muchas veces nosotros no entendemos esta parte, porque esta parte es tan importante y necesaria entenderla, porque a veces no entendemos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando. Y son consecuencias de nuestros propios actos y de nuestras propias decisiones. Y voy a leer con ustedes esta porción, porque allí nada más puse Hebreos 3:9, pero quiero leerlo desde el 8 hasta el 10, por si tiene su Biblia. Tienen que ser pacientes porque tengo que buscarlo aquí. Aquí está. Gracias, Señor. Fíjense que desde lo que dice el verso 8, dice, y este es Dios hablando al pueblo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y ahí es donde viene el verso 9, donde me tentaron, ¿quiénes? Vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira y no entrarán en mi reposo. Fíjense la importancia y la necesidad de aprender no solamente honrar a nuestros padres, sino tenemos que aprender a honrar a Dios. Y honrar a Dios es poner a Dios en el lugar que a Él le corresponde. Hermanos, ponemos tantos dioses antes que Dios, le damos tanta prioridad a tantas cosas antes que Dios y no nos damos cuenta que estamos deshonrando a Dios. Quiero compartir con ustedes una porción de la Escritura y está en Marcos capítulo 6, verso 2. No sé si lo tengo aquí. Marcos 6, 2. Fíjense lo que dice Jesús, y este Jesús hablando a sus discípulos.
Dice, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tienen estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Estos son los críticos de Jesús, esto es la iglesia a la cual Jesús vino. Dice, ¿no es este el carpintero hijo de María? Orlando, ¿pero qué me puede decir Orlando si Orlando es el moreno que vive en Apex? ¿Qué me puede decir Orlando a mí, pues? Hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Dice, y se escandalizaron de él. Fíjense, no solamente el pueblo de Dios, el cual estaba esperando al Mesías, no lo reconoció, sino no honraron lo que él estaba diciendo. Y Jesús estaba compartiendo la palabra de Dios. Iglesia, ¿estamos hasta aquí? Verso 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellas las manos, y estaba asombrada de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hermanos, y esto literalmente sucede en nuestra propia familia. Si a Jesús en su lugar no lo reconocieron, trayendo la misma palabra de Dios, o sea, no honraron al mismo Jesús, porque muchas veces hay frustración entre nosotros, ¿sí o no, iglesia? Cuando nosotros tratamos de traer la palabra de Dios a nuestros familiares, ¿eso nos ha sucedido, sí o no? Y no te hacen caso y dicen, Miquel, ¿acaso a mí no me dijeron el curita? Miquel, ¿y tú crees que ese muchacho que era candela, que no hacía caso, revoltoso, rebelde? Y fíjense que de allí voy a traer un testimonio, porque tiene que ver con la rebeldía. Cuando nosotros no honramos a Dios es porque hay un espíritu rebelde en nosotros. Y eso me sucedió en mi vida. Yo crecí con mucha rebeldía. Ahí está mi esposa, mi mamá. ¿Y sabe cuáles fueron las consecuencias de mi rebeldía? Porque hay una comparación completamente. Mi hermano era tranquilo y obedecía y nunca dio problema. Jamás los maestros le dieron problema. Pero yo era rebelde. Rebelde desde chiquito. Todos los profesores llamaban a mi mamá. Y lo peor del caso es que cada vez que yo pasé por donde pasó mi hermano, fíjense para que ustedes vean la diferencia, cuando lo que es estar en rebeldía. Mi hermano pasó por todo y yo iba detrás, y cada vez que entraba a cada aula, tanto en la parte de estudio como en la parte de deporte, me decían, usted es el hermano de Castel, excelente muchacho, tranquilo, inteligente, obediente. No tenía queja, ninguna queja, jamás. ¿O estoy yo equivocado? No tenía queja, pero nada más que tenía que llegar yo. Rebelde, problemático. Y son consecuencias, hermano. ¿Por qué? Por no honrar a las autoridades. ¿Por qué llego a esto? Porque tenemos que aprender a honrar a nuestra autoridad. ¿Por qué ustedes creen que las generaciones están como están? Porque no conocen qué es la honra. No conocen qué es la honra. Y hermano, estamos viviendo en generaciones hoy en día que estamos viendo las consecuencias, que no se quieren someter a ninguna autoridad. Y yo fui rebelde y eso me causó muchos problemas. Muchos problemas. Y dolores de cabeza a mi mamá. Porque yo tuve problemas con todos los maestros, con todos los profesores de deporte. Hasta me peleé a las manos con ellos. Era muy rebelde, en serio, muy problemático. Porque estaba esa rebeldía en mí. Esa es la rebeldía que hay allá afuera. ¿Y qué me trajo eso? Me trajo problemas. No me trajo nada bueno. Pero bendito sea Dios que Dios me rescató de esa rebeldía.
todavía estoy, escuchen, en proceso de transformación. ¿Ok? No vayan a pensar que todavía ha cambiado siempre. No, allí hay sus cosas todavía. Pero bendito sea Dios que Dios me rescató de allí. Eso es lo que trato de llevarle el mensaje. Honrar no solamente es honrar a Dios, honrar a nuestros padres, honrar a todos los que están impuestos. Porque ¿saben qué? Es Dios quien los ha puesto. Es Dios quien pone la autoridad, es Dios quien pone. Y cuando nosotros honramos, aunque usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo, escuche, usted está honrando es a Dios, no es a la persona. No sé si estoy hasta aquí, iglesia. Y eso lo he visto yo en mi vida personalmente. Yo he estado en lugares donde no he estado de acuerdo con situaciones que están pasando. Yo voy y traigo y expongo las situaciones. No me toman en cuenta, me han tirado de loco, lo que quiera, pero ¿saben qué? Lo que han dicho, porque son mis superiores, he obedecido. No sé si estoy hasta aquí, iglesia, porque el que te va a honrar es Dios y eso lo he visto yo en mi vida. Por eso es que hoy en día vemos las generaciones que están perdidos completamente. Y fíjense, quiero que busquen en Mateo capítulo 7, no lo tengo aquí en el PowerPoint, porque estamos hablando que el honrar produce fe. Y hay una porción aquí que me llama mucho la atención en Mateo capítulo 7. Tengan paciencia conmigo aquí buscando Mateo capítulo 7. El verso 1, desde el 1. Aquí lo tengo. Quiero que presten mucha atención porque aquí hay algo que no he visto en el Nuevo Testamento. Y es cuando Jesús se dirige hacia ese centurión. Dice la palabra de Dios: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Fíjense, voy a dejarlo ahí en el verso 4. Estamos hablando de un centurión. Un centurión en aquella época vendría siendo alguien como un coronel, como un general del ejército. ¿Ya? Un romano, estoy hablando de un romano, no estoy hablando de judío ni de creyente, pero él había escuchado de Jesús, pero él tenía compasión de uno de sus, no soldados, de sus siervos. Iglesia, estamos aquí. Él manda a buscar a Jesús, porque él escuchó que Jesús sanaba enfermos. Lo manda a buscar con aquellos que mataron a Jesús. De lo que más me gusta es esto en el verso 4. Él los manda a buscar y le dice de favor. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Allí sí. Allí. Ay, perdón, ¿esto es en Lucas? Ay, sí, perdón. Los confundí. Lucas 7. ¿Quién lo encontró? Aleluya. Mateo 8. Ya, ves que me fui a Lucas. Y fíjense lo que sucede aquí. Allí él pide con seguridad, pero los fariseos, fíjense cómo se le presentaron a Jesús. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Pero ¿en qué otra ocasión fueron los fariseos y se presentaron ante Jesús? En ninguna otra ocasión, sino que un centurión se lo estaba pidiendo. Y fíjense lo que sucedió aquí. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué estaba haciendo ese centurión? ¿Estaba honrando? Porque sabía quién era Jesús.
Él le estaba dando el lugar. Fíjate que dijo, no soy digno de que tú vengas a mi casa. Por eso cuando nos presentamos al Padre, tenemos que decir, Señor, no soy digno de lo que tengo, de lo que soy, porque solo tú eres digno. El centurión entendió, pero ¿qué sigue más adelante? Fíjense, lo que me llama la atención es lo que sigue más adelante. No te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuvo por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. El centurión le estaba dando la honra que le pertenecía a Jesús. A larga distancia. Le dijo, no soy digno ni de que vengas, ni que yo me presente ante ti. Solo di la palabra y mi siervo será sano. Al oír esto, Jesús es en la única porción de la Escritura, en el Nuevo Testamento, tal vez esté equivocado, que yo escucho a Jesús expresarse de esta manera. Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que lo seguían, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había enviado, que había estado enfermo. ¿Será fe o no es fe? Cuando nosotros ponemos la honra, Dios hace la obra. Número 2, Dios produce, cuando honramos, lo tenía aquí, yo lo había cambiado. Produce bendición. Efesios 1 en adelante dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, escuchen esto, porque a veces nos quedamos allí. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, amonestación del Señor. Y fíjense, aquí voy a hablar dos cosas completamente diferentes. Una es obedecer a nuestros padres y otra cosa es honrar. ¿Estamos aquí, iglesia? Una cosa es obedecer y otra cosa es honrar a nuestros padres. La obediencia está en desde que nosotros nacemos, la responsabilidad de nuestros padres es cuidarnos, protegernos, suplir cada una de nuestras necesidades y para que nosotros seamos personas de bien a la sociedad. Sí, iglesia, estamos aquí. Y que hagan supuestamente la voluntad de Dios. Pero llega un momento donde nosotros ya llegamos a ser adultos, ¿sí? Mientras que nosotros vivimos bajo el techo de nuestros padres, tenemos que obedecerle. Iglesia, estamos aquí. Porque hay un problema muy serio de afuera hoy en día. Que los hijos no quieren obedecer a los padres. Pero es porque los padres no están haciendo el trabajo correcto. Mientras que estemos bajo el techo de mis padres, yo tengo que obedecer, así como yo no fui. Tengo que obedecer lo que ellos digan o hagan. En el momento que ya yo soy adulto y salgo a vivir mi vida, entonces yo ahí honro a mis padres. Iglesia, estamos aquí. ¿Cómo honramos a nuestros padres? Le damos el lugar que se le merece. Si hay que ayudar, se le ayuda. Si hay que visitarlos, si hay que demostrarle el amor. De esa manera nosotros honramos a nuestros padres. Y usted puede decir, pastor, pero es que usted no tiene la menor idea cómo a mí me ha pasado tantas cosas. Porque sí lo hay. Hoy en día podemos ver mucho abuso de padres para con sus hijos que literalmente no son llamados padres. Pero yo les digo, hermanos,
no me hagan caso a mí, hagan caso a Dios. Porque ¿sabe lo que sucede? Eso, la falta de perdón los va a perseguir el resto de su vida. El resto de su vida. ¿Saben por qué a veces esos padres actúan como actúan? Por ignorancia. Porque no saben o porque nunca les enseñaron. Y porque somos seres humanos que no somos perfectos y necesitamos de Dios. Por eso es que muchas veces existe la división entre padres e hijos. Se los digo por experiencia propia. Mi relación con mi papá no es la mejor relación que hay. Ahí está mi mamá de testigo. ¿Que me cuesta? Claro que me cuesta. ¿Que es difícil? Claro que sí es difícil. Pero no es imposible para Dios. Pero antes de yo tomar la decisión mía, decir, voy a hacer mi voluntad, no, pero ¿para qué lo voy a llamar si él ni me llama, ni se ocupa, ni se ha ocupado? Yo tengo todas las excusas, justificaciones habidos y por haber. Pero ahí me toca tomar una decisión. O honro a Dios o me honro a mí mismo. Pero yo he decidido mejor a honrar a Dios, que con todo y con todas las cosas, yo trato de llevar una relación mejor con mi padre. Me toca a mí, porque soy yo el que va a hacer la diferencia. Si no, ¿qué diferencia voy a hacer yo en el mundo? Si no, ¿qué diferencia voy a hacer yo en el mundo? Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 20, verso 20. Déjame ver si lo tengo aquí. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Punto número 3. 2 de Timoteo 2:3. Tú pues sufres de penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué traje este versículo? Porque este versículo es muy importante. Porque este versículo, hermanos, ya no se trata de usted, qué es lo que usted quiere hacer. Cuando nosotros dijimos sí y amén a Jesús, no se trata de ti. Se trata de lo que nuestro Padre nos dice. Y si nuestro Padre nos dice, honren a su padre y a su madre, amen a sus propios enemigos, a nosotros nos toca. Porque ¿saben qué? Nosotros somos soldados de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted no aceptó a Jesús como Señor y Salvador? Bueno, en el momento que lo hizo, usted se alistó al ejército. Y en el ejército, que yo tenga entendido, ningún soldado tiene autoridad sobre él. ¿Sí o no? El soldado, ¿qué es lo que hace? Recibe instrucciones y las tiene que cumplir. ¿Sí o no? Pues si usted está afligido, hermanos, entrégueselo al Señor, porque somos soldados de Cristo. Y si nos sometemos a Él, verdaderamente vamos a ser soldados fieles a Él. Pero Dios va a hacer la obra. Por eso es importante entenderlo. Número 3, y con esto termino. El honor produce destino. Pastor, ¿pero cómo produce destino? Claro que produce destino. Fíjense lo que nos dice Deuteronomio, lo volvemos a repetir. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. ¿Cuántos de nosotros no quieren vivir en bendición? ¿Cuántos de nosotros no quieren vivir feliz? Bueno, honremos a nuestros padres, honremos y démosles el lugar que a Él le corresponde. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante, porque voy a terminar con un verso de la Escritura. Y este sí es en Mateo. Este sí es Mateo, capítulo 15, verso 2, que no lo tengo allí. Escuchen, iglesia. Mateo capítulo 15, verso 2 al 8. Dice la Escritura, lo voy a leer desde el principio, desde el 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradición. Verso 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre
muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, dice. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Por qué yo traje esta escritura? Porque depende de nosotros, hermano, es hacia donde usted va. Depende de ti si verdaderamente tú quieres honrar a Dios. ¿Tú prefieres honrar a Dios? Pero cuando honremos a Dios, hagámoslo de corazón. Hermanos, de corazón es con todo, como lo he estado predicando desde un principio. No poner dioses ajenos, no inclinarnos a ellos. Honrar a nuestro día, incluso el día de reposo. No solamente el día de reposo, sino que predicó la pastora. ¿Cuál es el próximo mandamiento? ¿Alguien que se acuerde? Después del día de reposo. No usar el nombre de Jehová en vano. La semana pasada que hablé, la paz. ¿Sí? El descanso. Así es, el descanso. Y hoy estamos hablando de la honra. Cada mandamiento tiene un principio fundamental. Yo quiero que se pongan.